Dios le bendiga más. Bueno, vamos rápido a la palabra, vamos a ponernos de pie. Le doy gracias al pastor por la oportunidad. Y le doy gracias al Señor por su palabra que es bendita y es palabra que corta más que una espada de dos filos. Qué bueno que el predicador es de Guayama y no de Mayagüez. Quiero que consideremos la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Voy a estar leyendo de la traducción viviente, pero quiero primero, por el beneficio de las personas que no tienen la versión nueva traducción viviente, vamos a buscar la de la Reina Valera del 1960. Cuando tenga, diga amén o grite aleluya o haga algo, porque que la reunión aquí es de pentecostales, gloria a Dios. Si algo saben hacer los pentecostales, juido, dando gloria y honra al Señor. Dice Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Voy ahora a la nueva traducción viviente y voy a estar, para efectos de la predicación, vamos a estar considerando el B, o sea, después del primer punto, que dice, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Repito, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gloria. Padre, te doy honra, porque solamente tú la mereces. Como dijo ahorita, tu palabra es viva, es eficaz, corta más que cualquier espada. Y yo te pido, Dios mío, así como me has sorprendido con esta palabra, la experiencia que yo tuve contigo, trayendo esta palabra que traída del cielo para la iglesia, yo te pido, Dios mío, que también tú les des una experiencia única a los hermanos con esta palabra. Gracias, porque en ti no hay tiempo. Tú eres eterno y en ti no existe el tiempo y el espacio. Lo que tú diste en un tiempo atrás sigue siendo relevante hoy, porque tu palabra no pasará. Te doy la gloria y te doy la gracia en el nombre de Jesús. ¿Puedes sentarse, iglesia? Les voy a confesar que esta palabra el Señor me la regaló hace años y me dio la orden, predica esta palabra. Yo no sabía cuándo predicarla. El pastor se me acerca, que me dice, ¿cómo fue la semana pasada? Prepárate, y yo, no me asustes. Rápido le dije, no me asustes. Me dice, no, prepárate para predicar el próximo domingo. Y yo, está bien, gloria a Dios. Vamos a meternos con Dios un poco más. ¿Qué sucede? Que la palabra yo la recibo hace ya como aproximadamente 3-4 años. Y el Señor me había dicho, predica esta palabra. Yo no sabía cuándo predicar. El pastor se acerca a mí. Y lo que me viene a mi cabeza, Real ID. Estamos hablando de lo que viene siendo, donde obviamente quiénes somos y a dónde nos vamos. Quiénes somos en Cristo. Y durante varios domingos nosotros hemos estado escuchando a nuestro pastor ministrar sobre esta saga de lo que viene siendo Real ID. También el pastor Richie estaba hablando de eso, pastor Nelson. Y hemos visto durante todo este proceso que el Señor domingo tras domingo ha ido ministrando de quiénes somos en Él y cómo debemos de comportarnos. ¿Sabe cuál es el código de conducta que deben de tener las personas donde su identidad está centrada en Cristo? Más aún hemos escuchado obviamente diferentes exposiciones del pastor donde ha hablado de lo que es el fruto del Espíritu, que somos sal de la tierra, que somos linaje escogido. O sea, en pocas palabras, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuántos aquí entienden que el fundamento es Cristo?
A manera de repaso, pues recordamos que Real ID, como dije, es la intención detrás del título de lo que estaba hablando el pastor, es saber reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros. Ahora bien, hoy en día tenemos lo que son las identidades, lamentablemente la identidad es falsa, porque vivimos en un mundo donde lamentablemente muchas veces se roban la identidad y lamentablemente hacen un sinnúmero de barbaridades con eso. Les hackean las cuentas a uno, les hackean las redes sociales y cuando vienen a ver, eso es un daño increíble. Otros, lamentablemente, en casos de identidad como el trabajo, porque así como tenemos una moneda, también tenemos la otra, pues estamos regidos por un código de conducta y eso es lo que se espera que nosotros llevemos en nuestro lugar de trabajo, porque nosotros se supone que nos dirijamos con cierto profesionalismo, que en el caso mío, pues estudié para maestro y se espera que yo me comporte como tal. Ahora, lo mismo pasa en el cielo. El cielo, lo que es el gobierno de Dios, espera una conducta de los que se supone que sean los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos aquí? O sea, los que realmente somos los que representan el cielo. Romanos 8:14 dice, y eso es uno de los versículos favoritos de mi amigo Xavier, de hecho, el versículo favorito de mi amigo Xavier, pues todos los que son guiados por el, escuche bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. O sea que para yo ser hijo, yo tengo que ser guiado por Dios. Y ahí te das cuenta que la misma palabra te indica que una cosa es llamarse cristiano y otra cosa es llamarse hijo. No es lo mismo. Como decía el cantante, yo recuerdo un cantante que todavía está activo, de hecho, el cantante de reggaetón cristiano Benji. Había una canción en el CD de One ID, que de por cierto la canción era la de One ID. Él decía que solo falta una identificación para poder entrar al reino de Dios, que Dios de tu vida sea el dueño. Repito, que Dios de tu vida sea el dueño. Si Dios es dueño, tiene que haber un comportamiento que nosotros exhibamos. O sea, Benji dice en esa canción que no se puede jugar con fuego ni andar en dos aguas, porque la vida de un hijo de Dios no es un juego, es algo bien serio. Ahora bien, vamos a desglosar algunas palabras de este versículo que yo leí principalmente. El versículo dice, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar grande sufrimiento. Quiero coger unas palabras de este versículo. Dice, recordar. Muchos tienden a decir que no te acuerdes del pasado, que eso es malo. Ok, va a depender del objeto de lo que tú estás recordando. Te explico. Primera de Crónicas 16:15 dice, acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Si yo me acuerdo de eso, no es malo. Salmos 42:5 y 6, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma en ti está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Se está acordando del pacto de Dios. Recordarme del pacto de Dios tampoco es malo. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Deuteronomio 5:15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y por último, Primera de Crónicas 16:12, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. El objeto de tu memoria es la clave. Yo no me puedo acordar de algo malo que hice para volverlo a hacer. Cuando usted escucha aquí al hermano Viña testificando lo que fue el pasado de su vida, él está testificando para que usted vea cómo Dios lo sacó de allí, para que usted vea cómo el amor de Dios lo rescató, para que usted vea lo que Dios ha hecho en él. Por eso es que el hermano Viña habla de su pasado.
No para decirle a usted que vaya para allá. Es para que tú veas lo que Dios ha hecho. Volvemos a lo mismo. El recuerdo, el objeto de recuerdo es crucial porque el Señor llama a que hagamos memoria. Ahora, ¿memoria de qué? De su fidelidad. Dios quiere que tú hagas memoria de quién es Él. Ahora bien, memoria de su fidelidad, memoria de su poder, memoria de su santidad, memoria de su gloria, memoria de que Él es más grande y que en ese momento difícil Él una vez te rescató y lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez. De eso es lo que Dios quiere que tú te acuerdes. Ahora, otra palabra que dice, permanecer. El autor de los Hebreos indica que recuerden que ustedes permanecieron firmes ¿en qué? En la fidelidad del Señor. Hay que estar firme porque la fidelidad cuesta. Hemos escuchado 2 domingos atrás y un domingo atrás Nelson volver a predicar de que la obediencia cuesta. Y en un mundo como hoy, cuesta un precio. Dice Mateo 25:21, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho, aleluya, pendiente a la escuela bíblica. En pocas palabras, la fidelidad tiene su recompensa. Si no fuera así, Apocalipsis no dijera cada rato, al que venciere le daré. Y lo dice como 7 veces. El uno vencer las tentaciones del mundo, el uno ser fiel a Dios, tiene su recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora está también la palabra soportar. Por otro lado, también habla de soportar. ¿Y qué es lo que hay que soportar? Pues mira esto, Efesios 6:13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Y por ahí hay otros versículos que te hablan de lo mismo, como básicamente Hechos 14, 21, 22. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé, apóstoles de Cristo, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía y Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. ¿Por qué los fortalecieron? Porque tuvieron que permanecer siendo fieles y tuvieron que soportar. ¿Y qué les dijo Pablo? Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué termina este versículo diciéndote? Terrible sufrimiento. No lo dice ligero, terrible sufrimiento. Si notas el versículo, la palabra terrible es la que a mí me llama la atención. Pero mira esto, hay situaciones que van a llegar solitas. Qué rico, ¿verdad? Es horrible. Ahora, Dios nos insta a permanecer no importando la situación. Y te confirma que el terrible sufrimiento es necesario para entrar al reino de Dios. Y que el carácter es lo único que nos vamos a llevar para el cielo. Por ende, ese sufrimiento es lo que va a moldear tu fidelidad, tu carácter al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El resultado de una vida de soportar es una vida de fuego. Te lo repito. El resultado de una vida de soportar es una vida de fuego. ¿Dónde tenemos que aguantar fuego? ¿Qué hace que salgas brillando como oro? ¿Qué fuego es el que tenemos que llenarnos? Pero ¿de qué fuego también es el que debe de purificarnos? Les voy a dar una buena noticia a los que a lo mejor están pensando que voy a irla por la mitad. Vamos a empezar a predicar ahora. Se llama sacrificio. Se llama sacrificio. La vida del creyente, la vida de un hijo, es una vida que no es fácil. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Tanto era así que cuando Cristo estaba en el ministerio, este mundo aguantó ese ministerio 3 años y medio, no aguantó más nada. Lo tuvieron que crucificar. Porque no aguantaron la gloria. ¿Y cuántos cantazos a Cristo no le llegaron? Si el mismo Jesucristo nos modeló ser fiel y permanecer,
¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Muchos piensan que como Jesús murió en la cruz, el sacrificio quedó anulado. La ley estaba dividida en tres: la ritual, la moral y lo que tenía que ver con la justicia, que muchos no hablan de eso. La ley ritual, Dios la cumplió en Él mismo, y el sacrificio, el absoluto, es el morir en la cruz. La ley de justicia fue abrazada por la ley de misericordia, pero la ley moral Él la modeló para que nosotros la modeláramos guiados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, muchos piensan que como Cristo murió en la cruz, el sacrificio una vez y por todas, sí, el del perdón de pecados. El sacrificio en la cruz no anuló el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. El sacrificio en la cruz validó el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Romanos 12, 1 y 2 dice de la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la manera formal de adorarlo. Te lo repito, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dios no te hizo una mejor criatura cuando Cristo llegó a tu vida. Dios te hizo una nueva criatura cuando llegó a tu vida. No una mejor criatura, Él te hizo nuevo, no te hizo mejor. Porque si eras mejor de lo que tú eras antes, fueras peor. Te hizo nuevo para que Él pudiese vivir en ti, porque en la vieja criatura Él no podía morar. Él te hace mejor. ¿Cuántos dicen? Digo, Él te hace nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y en el Nuevo Testamento que dice con toda tu mente. ¿Y qué dice aquí? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles. ¿Quién te cambia la manera de pensar? Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Si yo no cambio mi manera de pensar, yo nunca voy a conocer cuál es la voluntad de Dios. Para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tiene que ver todo esto con el versículo que yo leí de Hebreos? Todo. Quiero mencionarte 3 puntos y quiero desarrollarlo hoy de una manera expositiva. Y quiero desarrollarlo en 3 puntos, porque si algo yo aprendí del evangelista Robertito Lugo es que un buen sermón expositivo tiene por lo menos de 2 a 3 puntos. Y el primero que quiero hablarte es del primer sacrificio. Sacrificio de alabanza. Alabar a Dios con la boca es demasiado fácil. Alabarlo desde aquí adentro, cuando todo está difícil, qué bueno es. Ahora bien, Dios sabe lo que tú estás atravesando. Él sabe lo que estamos atravesando. A Él nada le toma por sorpresa. Pero también sabe que es en esos momentos que tú puedes dar tu mejor sacrificio de alabanza. Por eso es que te permite pasar por ahí. Porque sabe que ahí que va a florecer la mejor alabanza. Es ahí donde el sacrificio de alabanza llega como olor. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú sacrificas alabanza en ese momento tan incómodo, eso es como perfume que llega al cielo. El Hijo de Dios, entiéndase nosotros, no Cristo, nosotros como hijos de Dios, entiende que la situación difícil es necesaria. Te lo repito, el Hijo de Dios sabe que la situación difícil es necesaria. Yo una vez prediqué que cuando tengo una situación difícil es como sentir nosotros que alguien nos está haciendo así en la espalda. Pastor, venga acá un momentito.
Dame presión en la espalda. La situación difícil te colocó en posición de victoria. Migdalia decía, el enemigo es un tonto útil. El enemigo que te hace presión te está colocando en posición de victoria. Gracias, pastor. Mire lo que dice Hechos 5, 40 al 42. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús y después los soltaron. Uno espera que cuando le hagan eso a alguien se calle la boca. Mira lo que sigue diciendo. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. Los azotaron. Les dijeron un montón de barbaridad y les prohibieron que hablaran de Cristo. Y ellos salieron de allí contentos. ¿Por qué salieron contentos? Porque Dios les había concedido el honor de sufrir por su causa. Y dice que todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo, donde estaban los religiosos, los mismos que lo acusaban, como por todas las casas. Los azotaron y ellos decían, yo no soy ni digno de ser azotado por el nombre de Jesús. Y tú sabes lo que es que ellos se sientan como que yo no soy ni digno de esto y me están azotando. Yo tengo que seguir predicando la palabra. O sea, que ellos entendían que el sufrimiento por la causa de Cristo, al sentirse indigno, lo hizo sentirse bien. Y eso hizo que hacer las cosas para Dios aún con más ganas y más fuerte. O sea, el sufrimiento a los apóstoles los catapultó para hacer las cosas para Dios con más fuerza que nunca. No se quitaron. Al contrario, dijeron, estamos sufriendo por la causa de Cristo. Significa que por ahí es. ¿Y qué dijimos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Los azotaron? Ok, pues el Espíritu nos está guiando por aquí. Algo que me encanta de los coritos del ayer es que están llenos de teología y de principios bíblicos, de mucha verdad cristiana. Mira, gente, yo respeto las generaciones de música de este año, pero como yo hablaba hace tiempo con mi hermano Marvin, yo no sé si Marvin se acuerda de esta conversación, que vuelvo y digo, no todo el género le cae el sello, pero yo no puedo llamar un género worship a algo que carece de worship. Y en esta predicación expositiva, yo sé que a lo mejor mientras yo estaba hablando, muchos pensaron en este corito, si no, ¿cuántos se acuerdan de alabar a Dios cuando las cosas marchen bien? Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Y ellos siguieron. Les hago así, ellos siguieron. Repítalo, pero cuando tú le alabas, ¿en qué? ¿En qué momento? ¿En el qué? En el quebranto. Y cuando lo alaba en el quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. En pocas palabras, cuando lo alabas en el quebranto, el sacrificio es acepto en el trono de la gracia. Dele gloria a Dios. ¿Saben lo que es el quebranto? El quebranto, si usted lo busca por definición, es estar roto o estillado. Pártete un pie en una mano y verifica si no te duele. Duele como centella. Yo me partí la mano, tengo aquí 2 tornillos. Ahora, ¿saben lo que significa que Dios se glorifica cuando alaba en el quebranto? Cuando alaba en el momento difícil. Aquí hay muchos que saben lo que es eso. Eso significa que virtud sale del maestro. Eso significa que hay respuesta a la alabanza que sale en el quebranto. Eso significa que tu ser se renueva cuando tú alabas en el quebranto. Que tu ser se transforma cuando tú alabas en el quebranto. Tu ser se restaura, tu ser cobra vida, tu mente se enfoca en el soberano.
Y eso hace que los ríos de agua viva te invadan y que el fuego toque el aceite y que tu lámpara se encienda. Por consecuencia, el entorno completo donde estás se transforma cuando la alabanza es pura, y la alabanza es pura cuando está en el quebranto. En pocas palabras, alabar en el quebranto es tener garantía de que algo va a pasar. Es una seguridad que solamente te puede dar el Padre. Y los hijos viven confiados en esa seguridad. Sacrificio de alabanza, nuestro primer punto. Segundo punto, sacrificio de obediencia. Y en las últimas dos predicaciones ya los hermanos Pastor Rishi y Pastor Nelson hablaron de eso. Primera de Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió. Siempre hago la salvedad, el libro de Samuel, primera, mi libro favorito de la Biblia. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Mira lo que dice el versículo, Valeria, si me lo puedes poner en NTV. Primera de Samuel 15:22, nueva traducción viviente. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a tu voz? Y mira lo que dice: escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Me encanta esta versión por el énfasis que hace Samuel. ¿Qué es lo más que le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas, sacrificio, que obedezcas su voz. Y luego te hace un énfasis: escucha. La obediencia es mejor. Michael, si la obediencia es mejor que los sacrificios, ¿por qué tú estás hablando de sacrificio? Te hago la pregunta: en un mundo como hoy, ¿la obediencia no es un sacrificio? Como dice Alex Zurdo en el CD de la Z en el 2009, hasta en una cara de cereal te ponen un mensaje de sexualidad. Vivimos en un mundo donde el enemigo busca a quien devorar. Esa es la realidad. Y el obedecer es sinónimo de soportar y estar firme. En este caso, de lo que está hablando Samuel, las ofrendas quemadas y los sacrificios no estaban llegando. ¿Por qué? Porque no venían de un corazón humillado al Señor. El sacrificio que hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Samuel, para ese momento en específico, que no había rey, lo que había era juez. Samuel era el juez y ellos pidieron rey, y a consecuencia es el discurso que le está dando Samuel. El sacrificio que ellos estaban haciendo no les costaba nada. Usted dirá: estaban degollando un macho cabrío, tú sabes todo lo que tuvieron que esperar para hacerlo. A la misma vez ellos se lo pudieron haber comido, lo están ofreciendo. No venía del corazón, mi gente. No venía del corazón. El Señor no aceptaba el sacrificio. Era así de sencillo. Y Dios le indica al pueblo que escuches. Dice: la obediencia al pueblo de Israel, por eso es que Samuel le tenía que decir que escucharan, porque la obediencia a ellos les costaba un montón. Había que renunciar a costumbres que ellos estaban arrastrando. O sea, en pocas palabras, eran costumbres que iban contrarias a la voz de Dios. Ahora bien, para uno poder renunciar a ese tipo de costumbre, uno necesita una devoción y una búsqueda genuina. En Deuteronomio 6, cuando dice aquí Samuel, en el versículo que leímos, cuando él dice escucha, está haciendo referencia al Shema judío. Lo que dice Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, eso significa:
escucha Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero esa escucha del Shema judío significa escucha y pon en práctica. Y para tú poner en práctica, tú tienes que internalizar lo que tú estás escuchando. Dios le indica al pueblo de Israel que la obediencia era mejor que el sacrificio, porque la obediencia, como dijo ahorita, es un sacrificio que cuesta más. La sumisión es entrega al Señor, y eso es lo que Dios busca, porque la sumisión es un sacrificio de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos insta en su palabra, Efesios 6, 10 al 18, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Esto es un mundo espiritual. Nosotros en sí somos seres espirituales. Dependemos de Dios. Y la Biblia es clara: o estamos con uno o estamos con el otro. Por tal razón, la armadura es necesaria. Y si nos están hablando de que tenemos que ponernos una armadura, significa que hay guerra. Y en una guerra, si tú no estás firme, te mueres. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. En pocas palabras, ponte toda la armadura para que puedas resistir en el día del terrible sufrimiento. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Consecuencias de uno tener la armadura: te mantienes de pie y te mantienes firme. Defiendan su posición, como dijo el hermano, guerra, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Comportamiento de vida, código de conducta que se espera de un hijo. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, y a fin de estar completamente preparados. O sea, lo que tú tienes que reflejar y el entorno que tiene que estar por la virtud que sale de ti por el Espíritu Santo. Póngase como, disculpen. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe de uno tambalea cuando no permite que el enemigo entre. Sin fe es imposible. Aleluya. En pocas palabras, mi fe es la que bloquea que el enemigo entre. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación, a quien yo he aceptado. La espada con la que yo guerreo. Si yo no sé Biblia, yo no puedo guerrear. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. En pocas palabras, conectados al Señor. Vaya a Apocalipsis cuando Juan recibió la revelación. Estando en el Espíritu. Lea ese versículo, dice: yo, Juan, estando en el Espíritu. Y ahí empieza, como quien dice, el libro del Apocalipsis a fluir. Eso a mí siempre me ha llamado la atención del libro de Apocalipsis. Dice: yo, Juan, estando en el Espíritu. Y ahí es que recibe la revelación. ¿Y qué te está diciendo aquí? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios te insta en su palabra que estés vestido de la armadura del Espíritu Santo, eso significa que la obediencia cuesta. Una armadura pesa. Una armadura cansa. Pero su yugo es fácil y ligera su carga. Tenemos que estar preparados para todo ataque del enemigo.
Porque esto es una batalla constante, como dijo el hermano, esto es una guerra. Por eso es que llaman esto, que esto es un día a día. Nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, es una lucha constante porque constantemente están buscando alejarte de Dios. Pero adicional, tenemos también otra cosita que es de lo que ya ha hablado el pastor en esta saga de Real ID, el fruto de la carne versus el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, 16 al 25, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y mira lo que vuelve a decirte. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque ya hay alguien que te modeló la ley moral. Y ya tú tienes un consolador que te guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? Pero te dice para que sepan, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero esta parte es la que me encanta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y lo más que me encanta, contra tales cosas no hay ley. Dele una alabanza al Señor. Con ese tipo de conducta no hay ley. Te sigue diciendo, pero los que son de Cristo, para que vea el sacrificio, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Sacrificio de obediencia. Mira cómo te lo dice ahí clarito. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí me voy a detener un momento. El fruto de la carne no se limita al pecado sexual. Y cuando hablan del fruto de la carne, lo más que hablan es de adulterio y fornicación y otras cosas sexualmente hablando. Lamentablemente aquí es donde muchos se cuelgan. Porque muchos se enfocan en lo sexual y se olvida que te está hablando también de los celos. Te está hablando de las contiendas. Te está hablando de los conflictos. Te está hablando de las peleas. Y te está hablando de las iras. Y mira qué cosa que te lo ponen en la misma esquema. Te lo ponen lo mismo. ¿Cuántos, a lo mejor viviendo en contiendas, han perdido la bendición de Dios? El que está en fornicación también. Pero de repente está en pelea con todo el mundo y se te olvida que uno de los grandes mandamientos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te los ponen en la misma categoría, por algo es. ¿Y tú sabes por qué yo lo digo de esta manera? Porque hay gente que, como dicen que no están en ciertas costumbres, se justifican. Y en este momento Dios está revelando que con pecado nadie se justifica. El único que justifica es Cristo. Y lo dice claramente: si tú estás en el Espíritu, esa no es la conducta que tú tienes que llevar. El fruto del Espíritu empieza en el amor. Y el gran mandamiento es el amor. El mismo Jesús lo dijo: con esto se resume la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Y el segundo es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo veo a GB. Ámate a ti
y ama a tu prójimo. Y amándote a ti y amando a tu prójimo, tú estás demostrando que tú amas a Dios. De hecho, eso fue una predicación que una vez habló el pastor. Tú reflejas que tú amas a Dios amando al prójimo. Ahora bien, qué difícil es para muchos amar al prójimo. No están en fornicación, pero están en contienda con el hermano. No están en fornicación, pero están en contienda con el hermano. No se pueden ni ver porque se comen. No están en adulterio, pero viven en contienda con todo el mundo. No están en pasiones deshonestas, pero por culpa de esa persona específica, la gente dice, por esa persona yo nunca voy para la iglesia. Pasa. Mire, David pecó con Betsabé, pero eso no fue lo más grande. Terminó muriendo Urías, terminó muriendo un hijo por desobediencia y una familia terminó siendo dividida. En pocas palabras, la obediencia es renunciar a todo lo que impide el fluir del amor de Dios en ti. Cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida, tú recibiste todo lo que tú necesitabas. Pues la oración no puede ser dame. La oración tiene que decir quita. Quita. Porque ya tú tienes todo cuando lo recibiste a Él. Pues entonces la oración tiene que ser quita de mí todo lo que impide el fluir de tu amor. Si la base es el amor, entonces todo lo que yo haga tiene que ser basado en el amor de Dios. Si yo opero contrario al amor de Dios, déjame decirte que yo estoy operando en desobediencia. Te lo repito, si yo opero contrario a todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, yo estoy operando en desobediencia. Pero si yo opero en el amor de Dios, sacrificio de obediencia. El Señor sabe que a lo mejor tú tuviste una situación con el hermano. El Señor sabe que tú tuviste una situación familiar. El Señor sabe que tuviste una situación en el trabajo. ¿Qué te está diciendo? Entrégamelo. Y entrégate tú. Sacrificio de obediencia. ¿Cuánto hay que renunciar para vivir en la obediencia? La obediencia es un sacrificio que a Dios le agrada. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que la vengo escuchando, me encanta y ahora estoy pegado con ella de nuevo por culpa de esta predicación. La canción dice, te daré lo mejor. Dice, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. En pocas palabras, como dice Marcos Yaroide, todo se lo debo a Él. Pero dice la otra estrofa, dice lo mismo, pero te añade ahora dos nuevas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Y dice el coro, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor. Cada día será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Fue a través de esa canción que yo aprendí que la adoración no era música. Y luego descubrí, leyendo Una vida con propósito de Rick Warren, que la obediencia era un estilo de vida que le agradaba a Dios. Si la obediencia es la mejor adoración, ¿cuántos estamos dando esa mejor adoración? Esto confronta, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. El tercer y el último punto, y este me encanta: permanecer en el altar del sacrificio. Permanecer en el altar del sacrificio. Hebreos 10:32b. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Siento que las lenguas se me quieren salir solas.
Recuerde que el versículo principal no era Romanos 11, 12, 1 y 2. Era Hebreos 10, 32. ¿Se les olvidó? A mí no se me olvidó, por eso estoy predicando hoy. La palabra permanecer aparece varias veces en la Biblia, pero de todas las veces que aparece, la más que me llama la atención es cuando nos insta a permanecer haciendo el bien. Te repito, la Biblia dice varias veces permanezcan, pero la más que me llama la atención es cuando dice permanecer haciendo el bien. Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Te lo repito, anímense, yo he vencido al mundo. Cuando te está hablando del mundo, te está hablando del sistema de gobierno pecaminoso que gobierna esta atmósfera. Eso es lo que te está diciendo. Pero él te está diciendo que ese sistema de gobierno demoníaco que gobierna esta atmósfera, ya él lo venció. Por tal razón, ten paz, aunque tengas pruebas y sufrimientos. Porque eso que tú estás pasando, que te está agobiando, ya él lo venció. Dios nos está diciendo en su palabra que vamos a sufrir. No te lo está ocultando. Vamos a tener situaciones difíciles. Vamos a tener momentos de dolor. El sistema de gobierno espiritual que gobierna este mundo odia los hijos de Dios. Detesta los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos cargan gloria. Sin embargo, Dios ya dice en su palabra, yo he vencido al mundo, vas a tener aflicción. Y el sufrimiento va a venir. Pero aunque venga el sufrimiento, no pierdas de perspectiva que ya Él venció eso. Ya Él venció. Por tanto, permanece fiel aunque haya grande sufrimiento. Porque Dios ve y acepta tu sacrificio. Muchos por sufrimiento se bajan del altar. Te lo voy a repetir. Muchos por sufrimiento se bajan del altar. Y dice Romanos 12, 1 y 2 que te quedes en el altar. Te lo voy a repetir. Muchos por sufrimiento se bajan del altar. Pero la misma palabra te dice que te quedes en el altar. El sacrificio vivo puede salirse del altar cuando le dé la gana. El sacrificio muerto no se mueve, está muerto. Pero Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Hoy día, nosotros somos los que ofrecemos el sacrificio y a su vez somos el sacrificio. El fuego es algo que muchos no soportan porque quema. El fuego es algo que duele. Pero Dios te está diciendo que te quedes en el altar. En el altar se prende fuego. Y Él te está diciendo que te quedes ahí. Yo quiero darte un secreto para que permanezcas en el altar. Y el Señor me voló los cascos con esto. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Dice que Jesús bautiza con Espíritu Santo y el altar de Dios tiene fuego. El permanecer tiene consecuencias eternas. ¿Ok? El permanecer en Dios y en el altar tiene consecuencias eternas. Sigue diciendo. Y vuelvo y digo, quiero que vean esta imagen. Te lo voy a repetir. El aceite tipo del Espíritu Santo. Y Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y el altar de Dios tiene fuego. Como dije también, el permanecer tiene sus consecuencias eternas. La lámpara está lista llena de aceite. ¿Cuánto aquí la lámpara tiene aceite?
La lámpara tiene aceite y para alumbrar, ¿qué necesita? Fuego. En el altar de Dios, el fuego está encendido. ¿Se acuerda? Entra al altar sin aceite y vas a querer salirte porque te vas a estar quemando. Muchos no permanecen en el altar porque no tienen aceite. Y sin aceite te quemas tú. Ahora, ¿cómo tú te puedes quedar en el altar? Entrando con aceite. Y tu lámpara que tiene aceite se enciende. El depósito de aceite tuyo entra en candela cuando por consecuencia lo que lo consume es el fuego de Dios. Moraleja, con aceite es más fácil permanecer en el altar. El secreto para permanecer en el fuego de Dios como sacrificio vivo es el aceite. Por ende, llénate de aceite para que permanezcas en el altar. Y si el aceite es tipo del Espíritu Santo, pues llénate de él para que portes aceite. Con aceite en la lámpara, la misma se enciende cuando entra en contacto con el fuego del Espíritu Santo. El fuego no te consume a ti, al contrario, te conviertes en portador de ese fuego. La consecuencia de permanecer en el altar entonces es que tú terminas portando gloria. En pocas palabras, mantén aceite en la lámpara del altar del sacrificio para que no importando que venga el sufrimiento, puedas permanecer sacrificio que acepta el Señor. Denle un aplauso al Señor. Hebreos 10:32b. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Moisés tuvo que permanecer firme ante tanta carga y sufrimiento con el pueblo de Dios. Una vez Moisés se encontró con Dios, fue bien difícil alejarlo de Dios, porque había conocido un Dios de poder. ¿Cuántos aquí tuvieron ese encuentro con Dios y dijeron yo no miro para atrás? Moisés vivió sometido a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Aunque los sacrificios eran de animales, en el Viejo Testamento, él vivió una vida apta de sacrificio de alabanza y de obediencia. Su vida era una ofrenda en el altar de Dios. Y quiero que veamos, obviamente, una comparación y un contraste. Moisés tuvo que permanecer aguantando calumnias del pueblo, traiciones, dolor, pérdida, acusaciones, faltas de respeto, muchísimas cosas del pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés permaneció. Su vida estuvo en peligro desde que él nació. En Egipto estuvo en peligro. En el desierto estuvo en peligro. Sin embargo, dijo, si tú no vas con nosotros, no vamos a llegar a ningún sitio. O sea, Moisés permaneció fiel, aunque tuvo que soportar terrible sufrimiento. Ahora le voy a hablar de una comparación y un contraste. Pablo en el Nuevo Testamento habla del sacrificio vivo. Y cuando tú hablas de Moisés, en la ley mosaica, se estableció el sacrificio de un animal muerto. Pero busca el resultado. ¿Qué buscaba la ley mosaica y qué está buscando el nuevo pacto? Agradar a Dios. Mira la comparación de los dos. Tú vas a Moisés, ley mosaica, sacrificio animal muerto. Vas al Nuevo Testamento y ¿qué Pablo te está diciendo? Sacrificio vivo. Y en ambos que estaban buscando, bueno, en este caso que todavía se está buscando con el sacrificio vivo, agradar a Dios. El sacrificio es necesario en la vida diaria de los hijos
y las hijas de Dios. ¿Qué sacrificio? Sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia, y que no importando las circunstancias, permanece en el altar del sacrificio. Este proceso es un proceso donde literalmente cargamos. Es difícil, porque es difícil, pero si tú cargas ese real ID de quién tú eres en Dios, tú cargas aceite y tú te quedas en el altar. El secreto es permanecer estando lleno de aceite. Llena tu lámpara, llena tu cántaro de aceite para que te enciendas en el Espíritu y te quedes en el altar del sacrificio. Póngase de pie.